Bueno, bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver animación de cámaras. Siempre que desarrollamos una escena en 3D Max, si bien disponemos elementos, objetos, personajes, animamos los personajes, pero ¿qué hay respecto a la puesta en escena? ¿Qué es la puesta en escena, de hecho? ¿Qué es la puesta de cámara también? Si bien la puesta en escena es cómo disponemos todos nuestros elementos en pos de la construcción de la escena 3D, la puesta en cámara es cómo nosotros reconstruimos esa escena o las acciones en esa escena a través del ojo de la cámara. No solamente puede ser una sola, puede haber tantas como sea necesario. Pero cada cámara, y en las cámaras en sí, el grupo de cámaras en sí, tienen ciertas cuestiones a tener en cuenta. Las cámaras en 3D Max simulan el comportamiento de las cámaras reales, las cámaras que podemos encontrar desde en un celular, una tablet o una cámara digital profesional. Van a tener un formato, digamos, de registro, un marco, el cual va a definir la porción de imagen que van a registrar, y la otra es el lente. No es un lente real en sí, sino es una simulación del comportamiento de una lente real, en donde tiene que ver la medida de distancia focal del objetivo. También hay cuestiones como profundidad de campo, como enfoque o desenfoque. Y también hay cuestiones o efectos como motion blur, que estas son todas cuestiones, son todas particularidades que se le pueden dar, atribuir o activar a una cámara virtual en 3D Max. Más allá de cómo se dé una cámara virtual en 3D Max, está la siguiente cuestión: ¿cómo animar las cámaras? De hecho, las cámaras son como un objeto más en la escena 3D y por ende también se puede animar. Se puede animar para seguir a algún objeto en movimiento o se puede animar para que haga algún movimiento de paneo. Incluso se pueden animar los parámetros de la cámara alternando entre diversos valores de distancia focal de un objetivo, por ejemplo. Uno de los ejemplos de animación para cámaras es el Path Control. El Path Control se utiliza mucho para hacer que la cámara siga una trayectoria ya predefinida sin la necesidad de tener que animarla instante a instante a lo largo de todo un recorrido. Esto se da cuando ciertos recorridos de cámara son bastante más elaborados que una línea recta, por ejemplo, en donde en realidad la trayectoria de la cámara se va a dibujar como una curva Bézier o como una curva de distintos tipos, tiende a ser una curva vectorial en todo caso, pero se le atribuye a la cámara a esa curva en donde la cámara la va a seguir como si fuese su trayectoria. A lo largo de esa trayectoria se pueden definir algunos tiempos, se puede acelerar o desacelerar la trayectoria de la cámara, como para tener un poco más de control sobre la misma. En 3D Max, por lo general, vamos a contar con dos tipos de cámaras: las cámaras free o libres y las cámaras target o direccionadas. Cualquiera de las dos opciones se puede animar, teniendo en cuenta que en las cámaras target también se puede animar el elemento que direcciona a la cámara, el, el elemento target en todo caso. Aún así, también hay que considerar que en 3D Max, cuando seleccionamos una cámara, los controles de navegación de viewport cambian. Entonces tenemos que tener en cuenta de que si estamos viendo a través de la cámara y si vamos a animar una trayectoria dada, un movimiento determinado de la cámara, siendo nosotros los que estamos dentro de esa cámara, tenemos que considerar cuáles son estos controles de navegación de viewport, digamos, específicos para cámara. Uno de ellos, por ejemplo, es el Walkthrough Assistant o asistente de cámara caminata, dicho de una manera. Lo que esto nos permite es poder manejar la cámara como si se tratase de un juego de primera persona, por ejemplo. Podemos manejar la cámara a través de controles del teclado, teclas del teclado, como por ejemplo AWSD. eh, Podemos usar diferentes otras teclas para cambiar la orientación, para cambiar el posicionamiento, pero de todas formas, antes de poder utilizar, digamos, cada uno de los controles dedicados del viewport para una cámara, también podemos usar el Walkthrough Assistant para poder mover un poco más libremente y, digamos, navegar más cómodamente por la escena. Eso también nos puede facilitar mucho la tarea de animación de una cámara. Bueno, a continuación te dejo con la siguiente actividad.
continuación te ofrezco las siguientes claves de respuestas. Tenemos que para animación de cámaras, al visualizar las cámaras en los viewports, podemos modificar el fondo por defecto al aplicar archivos de imagen y ajustar nuestros modelos 3D a la perspectiva 2D al fin de lograr una perfecta integración. La otra es la opción Multipass Effects, es la propiedad de cámaras que permite aplicar un efecto denominado desenfoque de movimiento o motion blur. Espero que hayan podido completar el resto de la tabla con éxito. Bienvenidos. Cuando hablamos de animación en 3D Max, siempre terminamos en un punto que refiere al editor de curvas. ¿Qué es el editor de curvas? De hecho, ¿a qué tipo de curvas se refiere? ¿Son curvas que están en la escena? ¿Son curvas vectoriales? En realidad, cada vez que animamos un objeto, así sea que vaya de un punto A o B, lo que va a estar haciendo el programa va a ser estableciendo un fotograma clave desde un punto A un punto B, y el resto de la animación es reconstruida a través de la interpolación. La interpolación es un cálculo en donde establece, digamos, un objeto ubicado en cierto valor de ese espacio 3D y luego en otro espacio 3D, y lo que hace es, digamos, comunicar o conectar esos dos valores, estableciendo todos los posibles valores que pueden estar entre el punto A y el punto B. Básicamente eso sería como una interpolación lineal. La interpolación lineal sería que el cambio del punto A al punto B es un cambio constante, digamos, no tiene aceleración o desaceleración. Pero es ahí donde está el problema y es ahí donde radica también la función del editor de curvas. Muchas veces cuando hacemos una animación de un elemento, objeto o un personaje, la mayoría de las veces los fotogramas clave tienden a desarrollarse en una manera lineal o en una manera automática, en donde muchos de los movimientos se ven no de una manera fluida o instantánea, sino que se ven poco realistas. Entonces, la manera de corregir esto es alterando la lectura de valores o la forma de interpolación, o en todo caso las curvas de interpolación, en el editor de curvas. El editor de curvas es una herramienta, es una ventana aparte que nos puede aparecer en 3D Max, en la cual nosotros podemos graficar bidimensionalmente los valores de curvas en base a los fotogramas clave que hemos desarrollado en nuestra animación. De esta manera obtendremos un gráfico, una determinada curva, y en ciertos momentos podemos añadirle, copiarle, duplicarle fotogramas clave, pero también podemos alterar la manera en que la interpolación se da, de una manera gráfica, obviamente. En el editor de curva tenemos una barra de herramientas que se llama tangente de interpolación, en donde podemos contar con diferentes formas para cambiar estos valores. Podemos tener tangente lineal, podemos tener tangente suave, automática. A través de eso también podemos desarrollar el blocking. También en el editor de curvas podemos tener acceso a los diferentes parámetros o atributos del objeto que está animado, como por ejemplo posición, rotación, escala o cualquier otro atributo que se le haya dado. Por ejemplo, que se pueden animar valores o parámetros referidos a la geometría del objeto o a algún efecto que se le haya atribuido respecto a físicas. La utilidad bastante importante del editor de curvas en la animación es que a través de este podemos definir realmente y precisamente cada movimiento y cada instante en cuestiones de comportamiento dinámico de las cosas que están en movimiento. Y digamos, ajustar de esta manera la animación es lo que nos lleva a un resultado correcto. A continuación te dejo con la siguiente actividad y nos vemos a la vuelta para ver las claves de respuesta.
Te presento las siguientes claves de respuesta para la actividad dada. En materia de conceptos, tendremos por ejemplo barra de control de fotogramas, cuya característica es que contiene los controles correspondientes a manipulación de fotogramas clave, duración de tiempo y creación y modificación de curvas. Como otro concepto tenemos barra de navegación, en cuya característica es que contiene las herramientas que nos permiten movernos, ampliar y enfocarnos en áreas específicas dentro del panel de visualización de curvas y fotogramas clave. Espero que hayas podido responder con éxito el resto del cuadro. Bienvenidos nuevamente. En 3D Max, cada vez que desarrollamos una animación, ¿dónde la desarrollamos? Si bien la animación está implícita en la escena, ya que ahí se ve todo lo que hacemos, pero en sí la animación, ¿dónde está? ¿Cómo la controlamos? Si queremos reproducir o parar lo que está animado, ¿desde dónde procedemos? Es aquí donde entramos en el manejo del panel línea-tiempo. El panel línea-tiempo en realidad es bastante importante en materia de animación, no solamente porque vamos a estar estableciendo los fotogramas clave a lo largo del tiempo, sino porque también nos permite configurar la cantidad de tiempo, por decir un ejemplo, con una cadencia de 30 fotogramas por segundo, de 24 por segundo, 25 y etcétera. ¿Por qué esto? Porque en el momento en que uno trabaja una animación, y siempre que esa animación esté relacionada con otros elementos animados externamente, por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto que no solamente implica animación 3D, sino que también implica motion graphics. Para el caso, todo tiene que coincidir con la misma cadencia de fotogramas. ¿Por qué esto? Porque de no ser así, corremos el peligro de que a lo largo de todo un proyecto haya saltos de fotogramas, dado que a veces corresponde la velocidad, a veces no, a veces tenemos 30, a veces 25, 24 y así sucesivamente. Para acceder a esa opción, por ejemplo, tenemos el cuadro de Time Configuration en el panel línea de tiempo, en donde podemos acceder a varias opciones. Entre tantas de ellas, tenemos la cantidad de frames o digamos, la cadencia de fotogramas. También tenemos la velocidad de reproducción y también tenemos la cantidad de fotogramas clave que va a contener la línea de tiempo en todo su rango. El rango también se puede manipular prácticamente con el mouse, utilizando el atajo Control Alt y los diferentes clics del mouse. Con el clic izquierdo lo que hace es aumentar o reducir el rango desde la izquierda, con clic derecho aumenta o reduce el rango desde la derecha y con clic medio lo que hace es desplazar el rango sin aumentarlo o reducirlo. Es como si estuviésemos paneando a través de la línea de tiempo. El panel línea de tiempo no solamente contiene tanto la línea de tiempo y la capacidad de ir marcando diversos fotogramas clave, sino que también tiene los controles de reproducción de la animación, donde podemos ir para adelante, para atrás, detener o avanzar fotograma a fotograma. También tiene los modos de animación, Auto Key y Set Key. Digamos, uno establece fotogramas clave automáticamente, otro tenemos que ir dándolo a medida que va progresando la animación o vamos desarrollando los movimientos de un personaje. Pero también tiene algo muy importante, que es el botón de acceso al mini editor de curvas. Esto lo que hace es convertir la línea de tiempo en una franja un poco más reducida, un poco más ampliada que la línea de tiempo, pero más reducida que el panel editor de curvas original. Esto nos permite poder tener la interfaz aún ordenada y tener todos los elementos visuales, pero a veces necesitamos más espacio para trabajar, sobre todo con el editor de curvas. En este caso, por ejemplo, contar con un segundo monitor siempre es factible, ya que se pueden determinar algunos paneles para trabajarlos más precisamente de un lado y otros del otro monitor. A continuación te dejo con la siguiente actividad y nos vemos a la vuelta.
siguiente es una clave de respuesta para la actividad dada, donde tenemos como elementos del panel de línea tiempo, en que uno es el deslizador de tiempo o time slider. Es una barra que permite moverse a lo largo del rango de la línea de tiempo para visualizar las animaciones. Otro elemento es la barra del tiempo o track bar, que permite visualizar fotogramas claves y editarlos a lo largo de la duración de la animación. Espero que haya podido completar el cuadro con éxito. Bienvenidos nuevamente. En 3D Max no solamente podemos realizar animaciones de personajes u objetos de la manera tradicional, sino que también podemos animar elementos u objetos a través del uso de motores físicos. Esto es básicamente la capacidad de darle a objetos geométricos propiedades físicas, como por ejemplo peso, volumen, la acción de la gravedad. Podemos hacer que se quiebre, se fracture, puede comportarse como gel, como gelatina, agua. Podemos generar muchísimas condiciones que tienen que ver con comportamientos físicos, ya que hay elementos de partículas de por medio, puede haber diversas cuestiones con las que también podemos desarrollar animaciones de este tipo. En 3D Max contamos con un módulo que se llama MassFX. Este módulo está desarrollado para precisamente poder desarrollar comportamientos físicos dinámicos, generar fluidos, fracturar geometrías, entre otras cosas. También se puede generar fuego, por ejemplo, y humo, en todo caso. El módulo MassFX se activa a través de la barra principal de herramientas, haciendo clic secundario y seleccionando la barra MassFX. De esta forma nos va a aparecer una barra determinada para poder trabajar con elementos o objetos. Si por ejemplo creásemos un simple cubo en la escena, a través de esta barra podemos seleccionarlo, podemos empezar a brindarle atributos o comportamientos dinámicos o físicos, y en todo caso desarrollar una mínima animación como para ir determinando qué elementos ajustar y qué no. Estas cuestiones con la física y la dinámica a veces dependen mucho de hacer alguna prueba preliminar. ¿Qué es con esto? Si vamos a desarrollar un gran efecto en toda la escena, algo que demande mucho procesamiento, siempre que querramos previsualizarlo o ver cómo se está comportando, nos va a demorar un montón. A veces es conveniente hacerlo simplemente con una esfera, un cubo, un elemento mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque básicamente los ajustes y los parámetros que establezcamos para ese simple objeto lo vamos a poder atribuir a todo lo demás con los que estemos trabajando. Entonces de esta forma podemos hacer un trabajo un poco más ameno, un poco más simple y que demande menos consumo de recursos de CPU. En cuestión de desarrollo de físicas dinámicas, este módulo propio de 3D Max es lo bastante completo como para poder desarrollar y casi inclusive de manera intuitiva muchos comportamientos como fractarios, como objetos blandos, líquidos, fluidos o humo. Estos son como efectos especiales de animación, pueden ser considerados parte dentro de la animación, pero son más bien simulaciones. Lo que sí permite este módulo es desarrollarlos de una manera, digamos, intuitiva. No es necesario ser tan sabido, digamos, al principio de este tipo de cosas, sino que es cuestión a veces de prueba y experimentación o prueba y error, ir viendo de qué manera se comporta más adecuadamente cada cosa. En esos pasos ir progresando uno, incluso ir haciendo tus propias recetas de efectos de un comportamiento u otro. Con todo lo que se ha visto hasta el momento, ya estarías en condición de proceder con la actividad práctica integradora. Mucha suerte.